Hola, ¿cómo están? A veces hay que hablar. Nosotros en las clases de derecho aprendimos desde muy temprano lo que, lo que es un contrato. Lo que los contratos son ley entre las partes. Ahora fíjense ustedes, una constitución, una constitución de un país, constitución de la república, es un contrato muy especial, el contrato fundamental, el contrato donde intervienen dos partes. Una parte es el Estado, los estados, los países son personas jurídicas que tienen obligaciones y tienen competencias. Y la otra parte en ese contrato social, en ese contrato fundamental llamado Constitución, son los ciudadanos, es el pueblo, que tienen deberes y tienen derechos. ¿Qué pasa en el mundo de los contratos cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones? Entonces hay la manera de ejecutar y de obligarlo a cumplir sus obligaciones. En el caso de la Constitución de Venezuela, la Constitución de la República, hay infinidad de denuncias y de informes de organismos internacionales donde se ha evidenciado el incumplimiento de la Constitución en muchos de sus aspectos. Y en el caso de los derechos humanos, estos derechos de los ciudadanos trascienden las fronteras, no son exclusivos de los nacionales, no están solamente amparados en el ámbito de ese contrato social de un país en específico, sino que corresponden al derecho de los seres humanos. Y por eso se llama derechos humanos. Y están presentes desde la Declaración de los Derechos Fundamentales, poco después de la Revolución Francesa, que fue la génesis del nacimiento de la forma de la república, cuando fue destronada la monarquía. Aquí, cada vez que se utiliza el término de imperios y de monarquías, hay que revisar muy bien quiénes son los que actúan como que si estuvieran por encima de la ley. ¿Quiénes son los responsables de cuidar el cumplimiento de la ley? Cuando el Estado no cumple, ¿quién es llamado la policía de la Constitución? La Fuerza Armada. La Fuerza Armada de los países es el llamado a velar para que se cumpla la Constitución. ¿Qué pasa si esa policía constitucional, que es la Fuerza Armada, no cumple con su rol de policía nacional, de policía constitucional? Entonces pudiera ocurrir, eso pudiera desencadenar un equilibrio o el derecho de otros estados de intervenir en defensa de los derechos humanos que están siendo violados o mancillados en un estado. Por eso un monarca podría decir: yo cuento con el respaldo de mi fuerza armada, de mi país, porque no es, él me está ayudando a violar la Constitución. Entonces los ciudadanos, que es la otra parte de ese contrato social, podrían tener el derecho de decir: bueno, tú tienes una fuerza armada, pero yo tengo 50 fuerzas armadas de otros países. ¿Quiere que lleguemos a ese nivel? Por supuesto que no, nadie quiere llegar a ese nivel, porque el mismo derecho podría surgir. Tú tienes una fuerza armada y yo tengo 50 fuerzas armadas. ¿Verdad que nadie quiere eso? Nadie quiere eso.
entonces es necesario entendernos.